Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes grandiosamente. Les saluda y les bendice el apóstol Carlos Glauche desde la provincia de San Juan, al pie de la cordillera, en el oeste de la República Argentina. Bueno, feliz y contento de poder establecer este contacto con todos ustedes. 31 de octubre es una fecha muy especial para el pueblo evangélico, porque conmemoramos un aniversario más de la Reforma Protestante que dio inicio al movimiento evangélico en todas sus expresiones y en todas las facetas denominacionales, ¿verdad? Al recordar justamente este aniversario, traemos a memoria la obra de Martín Lutero, la obra, el trabajo, el sacrificio, ¿verdad?, que él plasmó en aquellas 95 tesis que clavó justamente en la puerta de la iglesia de Wittenberg un 31 de octubre de 1517. Lo hizo con amor, lo hizo con celo, buscando que el pueblo de Dios volviese a la fuente, que es la Sagrada Escritura, y volviese a la verdad. Si bien su acento principal estuvo puesto sobre el tema de las indulgencias, recordemos, tenían que ver con un pago económico que se le pedía a los fieles para librar del purgatorio las almas inconstantes o las almas de aquellos que de repente en la tierra no habían hecho muy bien las cosas para ser o tornarse merecedores de la salvación. Entonces las indulgencias pretendían, a través de un pago económico, librar esas almas del purgatorio, ¿verdad?, o al menos achicar su paso por él. Ese fue uno de los ejes centrales del reclamo de Martín Lutero, pero no el único, indudablemente, sino que puso el acento sobre muchos errores de la Iglesia romana en aquel tiempo que estaban desviando, por supuesto, la atención del pueblo de Dios de la verdadera fuente de verdad y justicia, que es la palabra de Dios. Bueno, detrás del movimiento de reforma, finalmente Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia romana, ¿verdad?, y perseguido, como muchos de los reformadores también contemporáneos y aquellos precursores y aquellos que acompañaron a Martín Lutero justamente en este movimiento de reforma, ¿no? A más de 500 años de su trabajo, a más de 500 años de su empeño por hacer volver a la humanidad la palabra de Dios, nosotros un 31 de octubre honramos su trabajo y su legado. Y creo que la mejor manera de honrar el legado de Martín Lutero no es solamente estableciendo el 31 de octubre como un día de celebración, un día de conmemoración, un día de recordación de su trabajo, de su obra y de la Reforma Protestante que da inicio, ¿verdad?, a la Iglesia Evangélica y al santuario de la fe entre esos movimientos denominacionales, sino que creo que la mejor manera de honrar su legado, su trabajo y su memoria es, en primer lugar, cuidando nuestra salvación, ¿verdad? Porque entendamos que tanto a Martín Lutero como a los padres de la Iglesia, como a los apóstoles, como a los precursores de la Reforma, les costó su propia vida, ¿verdad?, llevar a la gente, llevar a las personas a la verdad de la palabra de Dios para alcanzar el camino de la salvación. Entonces, la mejor manera de honrar la memoria del padre de la Reforma es cuidando nuestra salvación y entendiendo que nuestra salvación no es a través de nuestras obras, no es a través de nuestro conocimiento, no es a través de una religión, no es a través de un pago económico o de una ofrenda especial o un sacrificio económico que yo pueda hacer, sino que, como bien lo resumió Martín Lutero en una de sus premisas, sola fe, sola gracia. En estas pocas palabras, Martín Lutero resumió magistralmente el camino de la salvación y de la vida eterna. Sola fe, sola gracia. Significa somos salvos por gracia. ¿Qué significa que somos salvos por gracia, verdad? Que es un regalo de Dios, que es un don inmerecido, que no hay nada en nosotros, ¿verdad?, para tornarnos merecedores de semejante regalo y de la vida eterna. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo un amor inmenso, ¿verdad?, y una misericordia inmensa por cada uno de nosotros, y se entregó en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre
para justamente, ¿verdad?, redimir nuestros pecados, limpiarnos de todos nuestros males y marcar el camino de regreso nuevamente a la casa del Padre, ¿verdad? Eso es gracia. Gracia es un regalo. Gracia es algo que nosotros no merecíamos. Y justamente fue esto lo que puso de manifiesto Martín Lutero en su época de Reforma, ¿verdad? La salvación no es por pago de indulgencias, la salvación no es por penitencias, la salvación no llega al hombre por merecimiento. Usted puede tener conocimiento, filosofía, tradición, cuna cristiana, ¿verdad? Pero aún así todos necesitamos de un Salvador. Y para eso vino Cristo justamente, ¿verdad? Para, a través de su expiación, a través de su sangre redentora en la cruz, poder comprar el precio de nuestra salvación. Sola gracia y sola fe. ¿Qué significa esta palabra sola fe? Que lo que salva al hombre, lo que nos hace o nos torna merecedores de alcanzar este favor, esta gracia de la vida eterna, es la fe, es la fe. Lo que trae salvación al corazón del hombre es la fe. No la fe puesta en una religión, no la fe puesta en un pastor, no la fe puesta en un cura, en un imán, en un sheikh, en un sacerdote. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 y verso 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día el Espíritu Santo le levantó con gloria de entre los muertos y lo confesamos con nuestra boca para justicia, entonces tenemos la vida eterna. ¿Se da cuenta, mi amigo, mi amiga? La salvación es gracia. La salvación es un regalo, es el regalo de Dios en la persona de Jesucristo. Él ocupó mi lugar y su lugar en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por todos nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, para sustituir el sacrificio de Cristo. La salvación viene por gracia y la salvación viene por fe. Debemos creer en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y esa fe nos tiene que llevar, ¿verdad?, a practicar, ¿verdad?, los mandamientos, los estatutos y las enseñanzas de Cristo. De nada me sirve decir que yo tengo fe en Jesús y no seguir sus mandamientos o sus pisadas, ¿verdad? Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Nosotros debemos ir en pos de Jesús, imitar a Jesús, porque justamente eso significa ser cristiano. La palabra cristiano que se usó por primera vez en Antioquía significa pequeños cristos o imitador del Cristo, imitador del ungido. Nosotros somos llamados a imitar a Jesús. Así que la primera manera práctica entonces de honrar estos más de 500 años de reforma protestante y celebrar este retorno a la Sagrada Escritura es, en primer lugar, como dije recién, cuidando nuestra salvación. En segundo lugar, volviendo a la Escritura, volviendo a la palabra de Dios. Debemos entender que la Biblia es la única fuente de toda verdad y justicia, ¿verdad? Que toda la revelación de Dios está contenida en la Biblia. La palabra Biblia viene del vocablo biblos y que significa compendio de libros, ¿verdad? Y desde la antigüedad hasta los tiempos más actuales de los padres de la Iglesia, cada uno de los libros que conforma hoy la Biblia fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos guía, para que nosotros, conociendo la palabra de Dios, hagamos la voluntad del Padre justamente y haciéndola nos vaya bien en esta vida y podamos adquirir también la vida venidera. La mejor manera de ser cristianos es caminando conforme a la palabra de Dios. La mejor manera de estar orgullosos de ser hijos de la Reforma, hijos del movimiento evangélico, es entonces abrazando la palabra de Dios y diciendo, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y la tercera manera práctica también de poder celebrar este 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas, es
honrando la iglesia, el lugar que Dios nos puso cerquita de nuestra casa para poder congregar, para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia para congregar y adorar a Dios, se cumple aquello que está escrito en la palabra de Dios y que fueron palabras del propio Señor Jesucristo: yo estaré en medio de vosotros. Mire la importancia de la iglesia, que el propio Señor Jesucristo dijo: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. La Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vivimos en un tiempo donde determinados valores están un tanto devaluados, entre ellos el concurrir a la iglesia. Uno escucha o lee en las redes sociales personas que dicen: no es importante ir a la iglesia, porque Dios está en todos lados, porque no hace falta ir a la iglesia, o porque muchas veces las peores personas de la comunidad se visten de camisa y corbata para ir a la iglesia. Y quizás sea verdad que dentro de la iglesia haya personas rotas, personas que necesitan una transformación de vida y de cambio. Es que justamente eso es la iglesia. Es un taller de reparación, un taller de reparación del alma, un lugar donde venimos aquellos que nos damos cuenta que estamos rotos, que necesitamos ser transformados, y nos damos cuenta que somos como el barro en las manos del alfarero. Nos ponemos entonces en las manos del alfarero supremo y permitimos que Él deforma nuestra vida, nos transforme y nos haga de nuevo. Debemos valorar la iglesia. La iglesia es mucho más que cuatro paredes, butacas, sillas, sonido, un altar, un púlpito, un micrófono. La iglesia es la congregación de los santos, es la embajada del cielo en la tierra, es el lugar donde nosotros nos preparamos para la vida eterna, y es el lugar donde los soldados de Jesucristo somos entrenados para arrebatarle las almas al infierno y al mismo diablo y llevarlas al reino de la luz admirable. Así que, querido amigo, querida amiga, festejemos este 31 de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas en todo el país y en gran parte del mundo, honrando a Dios, honrando la Escritura, cuidando nuestra salvación y valorando la iglesia que Dios nos entregó para formar parte de ella como familia espiritual. Les bendigo, les saludo, les envío un fuerte abrazo y nos encontramos en la vida eterna.